Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Vuelve el programa a tratar los dos temas que calificó de fundamentales, así sea sucintamente en el día de hoy: la salud y la amenaza de los virus y las guerras. En cuanto a la salud, hay alarma nueva. Ha aparecido una variante FLAIR, que en español quiere decir coqueteo, del COVID-19, según la describen las noticias y declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Muy activa, muy agresiva, peligrosa. Es decir, se podría estar hablando de una reaparición del COVID menos maligna, pero COVID al fin. Y la verdad es que ya está haciendo efectos, especialmente en Estados Unidos. Y nosotros aquí, indudablemente, con la experiencia dura que tuvimos del COVID como COVID, hecho pandemia, hemos hecho una especie de entrenamiento social. Nos hemos de algún modo familiarizado con el quebranto, que es tan letal y tan peligroso, especialmente en los expuestos por precondiciones, por edad, etc. Pero lucimos en general bastante aptos para enfrentar, si es que llega el FLAIR, la variante del COVID, y nos comienza a atormentar, que al parecer la autoridad lo ha admitido, pero no lo ha revelado con la crudeza que podría hacerlo. Ellos tienen su política, su estrategia, y la estamos siguiendo cuidadosamente. Por otra parte, las guerras. Ahí sí hay una situación difícil de desentrañar, pero paradójicamente se hace cada día más previsible. El gran mal que amenaza a la humanidad, la escalada de esa guerra. De esas guerras, que son dos fundamentales, Ucrania y Rusia, Hamás de Palestina e Israel. Se han dado casos realmente, diríamos, inexplicables. La Corte Superior de Justicia del mundo, de La Haya, la justicia criminal del mundo, el fiscal ha ordenado el apresamiento y detención del primer ministro de Israel, Netanyahu. Este ha estado bajo asedio, muy serio, porque evidentemente las conversaciones de paz no han progresado. Es razón de que en su criterio, mientras Hamás esté activo, no puede intervenir una paz que pueda reputar como un triunfo de Hamás. Y han venido ahora los reconocimientos de Noruega, Irlanda y España del Estado palestino, a sumarse a más de 100 estados que lo han reconocido como tal, pero que en la Cisjordania, donde está el presidente Abbas, no se ha podido hacer la integración de su gobierno. Netanyahu sostiene que esos reconocimientos más bien son premios de esos gobiernos,
al terrorismo y recuerda cuáles son sus peligros. Jamás como Hezbollah son brazos armados tremendos, no de Palestina, sino de Irán, Persia, la Persia inmemorial, con su capacidad de venganza intacta. Vimos ya aquel ataque masivo de misiles que fue contenido por el tipo de defensa antiaérea especialísimo de Israel. Pero evidentemente pretender que se suspenda toda acción que tienda a liquidar a Hamas, a pesar de que está el drama inmenso de los efectos colaterales de niños, mujeres, que en la guerra que está en curso, desgraciadamente han sido sacrificados. Pero la posición de Netanyahu es, nosotros estamos propuestos para pulverizarnos. Otra vez, yo diría, no han reconocido nunca el Estado de Israel como tal. Si se apañan las cosas obedeciendo a esa motivación tan impresionante que es la desgracia del pueblo inocente de Palestina, nosotros vamos a quedar más expuestos que nunca a nuevos ataques, especialmente Hezbollah, que está en Líbano y se hizo cargo y dueña del Líbano, gobierna el Líbano. Hay unos reportajes en la Deutsche Welle alemana sobre los vínculos de Hezbollah con los carteles colombianos y con elementos, focos de tráfico grave de Venezuela, que son 3 reportajes que están apareciendo en YouTube realmente impresionantes, muy conceptuoso, a base de testimonios de viejos funcionarios de la DEA y de la inteligencia norteamericana, pero muy convincentes. Desde el momento en que se produjo el asesinato del ex primer ministro Hariri del Líbano, que fue uno de los primeros pasos de Hezbollah para tomar finalmente el poder y hacerse cargo del Líbano y anular su ejército, sustituirlo propiamente como ejército sustituto, pero se sabe lo que es brazo de Irán, pulverización de Israel. Es decir, es tan compleja la situación, pero es previsible cuáles pueden ser los efectos finales. Rusia, de su parte, imagínense ustedes una declaración que acaba de hacer Rusia. No tengo idea si fue su canciller, si fue el Kremlin como tal, o si fue el propio Vladimir Putin, que si se ataca a Rusia con armas entregadas por el Reino Unido, Inglaterra, ellos van a atacar al Reino Unido, Rusia. Óigame, y eso va meciéndose así como amenaza. Y en el Báltico el problema de que los estados se inquietan porque Rusia ha movido su frontera marítima en previsión de que Finlandia, ahora que es miembro de la OTAN, van a hacer una travesura, diríamos, en el sentido figurado, o algún tipo de ataque a su territorio, y puedan tener la obligación de reaccionar como lo hicieron con Ucrania, que desgraciadamente ha sido una tragedia porque han muerto cientos de miles allí y no hay salida previsible. Se dice que es posible que haya un ataque final de Rusia. Ya tomaron la segunda ciudad para finalmente poner término a la guerra, ya cuando ocuparen o atacaren a la capital, Kiev. En definitiva, hay que ir pensando en que lo que está en curso es muy grueso y delicado.
y que a nosotros, que somos parte del mundo, de un modo u otro nos va afectando ya. Por su parte, la crisis más seria que ha surgido entre China y Taiwán. Parece que el cerco naval, militar y aéreo que China le hizo ahora a Taiwán fue mayor que todos los anteriores y llegó a preocupar a su gobierno en Taiwán para movilizar las tropas y fijar límites, que si pasan esos límites comenzarán los tiros. Es decir, la guerra ya en Oriente, en el lejano Oriente. Como ustedes verán, no hay motivo para el optimismo con lo que se está viendo. Sobre todo, algo que yo he tratado mucho en la respuesta. Es lamentable que Estados Unidos, primera superpotencia del mundo, haya dado tantos tumbos en la situación. Luce que hay muchos elementos perturbadores meses antes de sus elecciones. Ese proceso penal en Nueva York que se ha implementado contra Trump, expresidente de Estados Unidos, sentado en un banquillo por días y días y días, atendiendo a una acusación de un cuadro de porno que lo odia a muerte y sacando supuestamente un pago que le hicieron para silenciarla, que finalmente parece que se ha derrumbado porque el abogado Cohen de Trump, que lo había traicionado, al ser interrogado por la defensa de Trump, parece que en una forma muy intensa y hábil, tuvo que admitir que él no habló con Trump la noche que había dicho que había hablado, sino con un auxiliar de Trump y que no hablaron de ese tema. Y eso ha sembrado una duda más que razonable y ahora le temen a que algún miembro del jurado o algunos miembros del jurado digan, este testigo clave, que es el abogado que traicionara a su cliente Trump, ahora se ha derrumbado. Y uno basta para que no se pueda condenar. A todo esto la campaña, debates propuestos, una cosa realmente inimaginable. A cualquiera le hubieran dicho 10 años atrás que eso iba a pasar en Estados Unidos y lo hubieran declarado necio o enajenado mental, dada la solidez de esa democracia tan proverbial, tan universal, tan inmemorial. Pues no, hay problemas serios. Me decía un amigo, ¿qué usted piensa? Digo, imagínate si resulta declarado culpable por un tribunal de Nueva York. ¿Lo van a encarcelar? Sí. ¿Lo van a engrillar? Sí. A ese hombre que tiene el apoyo de cerca de 90 millones de norteamericanos que lo quieren presidente para noviembre. Entonces va a haber una hecatombe. Entonces lo que viene ahí no es nada bueno. En definitiva, he querido sobrevolar esos temas para ser consecuente con los propósitos del programa. Pero ahora vamos a ver lo que ocurrió el domingo 19 en las elecciones dominicanas. Yo escribí, salió ya en este miércoles pasado, una entrega en mi blog La Pregunta bajo el título de Al día siguiente, tratando de demostrar lo que considero que son mis verdades sobre lo que ha ocurrido.
En realidad el evento fue ejemplar, en el sentido de la paz dominante. No hubo las tradicionales violencias, muertes, heridos, no. Y eso fue incluso tan normal que los propios candidatos perdedores de la presidencia, Leonel Fernández y Abel Martínez, llamaron al presidente de la República para felicitarle por su triunfo. Es decir, a grandes rasgos se podría decir, dimos un ejemplo de madurez en el ejercicio de ese derecho fundamental de votar, como debe ser en todo Estado de derecho democrático, que así estamos proclamados por nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué ocurrió realmente como hecho político importante? ¿La reelección del presidente Abinader? No, eso era más que esperable. Las encuestas, la situación de la población misma, daba por descontado que el voto de Luis Abinader iba a ser dominante. Lo que ocurrió fue más interesante para el país, lo que se discutía en lo que yo llamé las elecciones subyacentes. En una especie de duelo de dos hombres, uno que fue 3 veces presidente y otro que fue 2 veces presidente, Leonel Fernández y Danilo Medina. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Ese se debe considerar el hecho primo de esa experiencia. ¿Quién ganó de ese duelo, en ese duelo? Evidentemente, Leonel Fernández. Obtuvo casi un 30% de la votación, cuando los vaticinios y pronósticos decían que apenas alcanzaría un 22%. El propio Danilo Medina se jactaba de tal modo, cuando saliera a declarar al pueblo deudor, su deudor por los grandes servicios que le había prestado, de decir, bueno, el que quede en tercer lugar desaparece. Tan confiado estaba en su soberbia de que el tercer lugar de Leonel Fernández estaba asegurado. Yo le dije a mis hijos y a mis amigos, y así lo hice revelar más o menos, pero no lo hice en forma categórica, que era un error apreciar el porvenir político de Leonel Fernández en esas condiciones. Que era un liderato el de Leonel Fernández, que a mí me pareció mucho, siempre, al que ejercía Joaquín Balaguer. Me excusan los izquierdistas nostálgicos de la Fuerza del Pueblo, que voy a citar a Joaquín Balaguer, que por cierto fue uno de los 2 hombres fundamentales del país que levantaron los brazos de Leonel Fernández en el 96 y le alfombraron el poder a la organización. Que si bien es cierto en el 2000 lo perdió, porque Danilo perdió de Hipólito Mejía, ya en el 4 estaba recuperado hasta el 12 y volvió Danilo Medina. Ya se sabe mejor del paso atiresco de él por el poder, especialmente cuando se toma en cuenta el saqueo de fondos públicos, que está pendiente de múltiples juicios criminales que habrán de conocer a fondo de esas situaciones de escándalo nunca vistas. Pero bien,
¿Qué pasó? Leonel Fernández, que se apartó del PLD después del robo aquel de la convención de octubre del 19, comenzó a recibir un río de adhesiones. Fluía el PLDismo hacia la fuerza del pueblo en forma realmente impresionante. En su primera prueba electoral fue baja, un 5%, un 6%, bien. Pero se notaba que había un crecimiento. En las propias elecciones municipales, su desempeño fue mediocre. ¿Por qué? Porque ese crecimiento tan espontáneo, tan lógico, una gran parte de la población nuestra, valiosa, está afiliada al Partido de la Liberación Dominicana. Y las acciones de su cúpula podrida en 8 años de gobierno afrentó contra ese partido con los escándalos de todos conocidos. Ya conocidos después de salir del poder, pero que ya venía fracasando con la forma vergonzosa en que fue cediendo en forma sistemática a la trama y a la traición contra la República, concediendo la ley aquella 169 que yo he llamado prostituta, que se usó para destruir el fallo 168 del Tribunal Constitucional, que ha sido el esfuerzo más serio y brillante que se ha hecho en el país para tratar de normalizar el problema de la presencia de cientos de miles, ya de millones de haitianos ilegales. Esas elecciones subyacentes son muy reveladoras. El pueblo entró como en una especie de limbo. Yo le llamé en un momento, en una entrega de la pregunta de la semana antepasada, un umbral manso, al grado de que algunos amigos me llegaron a decir que el viernes y sábado, antes del 19, parecieron días de Semana Santa. Pero el pueblo tenía su carta en la manga y le dio una lección al sistema de partidos políticos. A Danilo Medina le respondió su insolencia, su atrevimiento, su audacia de creerse acreedor y de vibrar hablando del sí o sí en el PLD con toda la soberbia del mundo. Lo tiró en forma realmente contundente, que lo hace aparecer como una especie de desecho escorioso ya del quehacer político nuestro. A Leonel Fernández no dejó de darle una lección. El error aquel cometido de volver hacia atrás, de pactar con el pantano, que fue un desencadenante de la desilusión, del desengaño de sectores muy interesantes del país, que él había manejado muy bien cuando Balaguer le transfirió todo su seguimiento en el Frente Patriótico. Muchas veces yo dije,
La ventaja de Leonel es que todos esos sectores conservadores, me perdonan los nostálgicos de la izquierda, de la fuerza del pueblo. Leonel Fernández lo manejó admirablemente. Se le parecía a Balaguer por su cultura, por sus hábitos ordenados, por su decencia y su capacidad, no hay duda. Al volver, después de ir subiendo en la fuerza del pueblo, porque así lo aconsejaban los expertos improvisados de la política, y creo que usaron un engaño que fue decisivo, y así lo he dicho en la respuesta. Fue la cuestión del quebranto de salud de Danilo Medina, que estremeció a todo el mundo, incluso a nosotros que hemos tenido una posición tan severa frente a él, nos frenó en cierto modo, porque ellos se encargaron de regar. No es un cáncer de próstata, no, es metastásico, lo tiene en el páncreas. Un cáncer en el páncreas es una sentencia de muerte a 4 meses, lo sabemos todos. Y esa fue de las maniobras peores que se hicieron para sorprender la ingenuidad innata de Leonel Fernández. Yo muchas veces les decía, cuando éramos aliados y anduvimos juntos, desde que él era candidato vicepresidencial en el 94, y yo candidato a senador por el Distrito Nacional de entonces, que era el distrito y la provincia de Santo Domingo. Yo siempre le dije, usted tiene una gran virtud, piensa siempre bien, pero a la vez tiene un gran defecto, cree que los demás siempre piensan bien. Usted no sospecha de la intriga. Como usted no la ejerce, no la conoce. Se lo dije 1000 veces, tratando de armarlo, tratando de despertarlo, porque yo sabía que los amiguetes, los comilitones de siempre estaban creando sus cercos, y efectivamente lo lograron tanto que hasta llegaron a separarnos a nosotros. A nosotros nos consideraban un estorbo, una molestia. Creo que Danilo Medina llegó a decir en un momento, esa fue una molestia que me dejó Leonel Fernández. Un día de esto yo dispongo de eso. Esa fue una información muy de adentro, pero que a mí hoy la traigo al desgaire. Miren las consecuencias. Ese sector, esos sectores que seguían a Balaguer, no tienen formación política avanzada, no van a los mítines, pero ay papá, son decisivos en la hora de la votación. Y yo he contado una experiencia que tuve directa y personal. Cuando en el 78 fui al Listín Diario a llevarle a mi amigo, ya fallecido, don Rafael Herrera, la información de que iba a encabezar las impugnaciones electorales. Don Rafael, muy amigo de mi hermano Américo y amigo mío también. Pero Vincho, tú estás loco, tú no te das cuenta que ese hombre no tiene apoyo público, eso es fusiles y trampa. Y yo le dije, a usted le hace pensar eso, don Rafael, que la unanimidad del pueblo no quiere saber de ese hombre, porque no conoce dónde están los vínculos de su liderato. Es en los sectores sociales, más que en los partidarios. Tiene gente humilde en cantidad, tiene gente de campo, pero
los poderosos sectores, la mayoría silente, saben de sus méritos. Bueno, el hecho fue que en el 86, 8 años después, volvió Balaguer al poder, ciego, ya anciano, y por una coordinación amable de una familia, nos invitaron a una cena a su casa. Y a mí me tocó la mesa compartirla con don Rafael y doña Rosa. Y entonces se dio este episodio. Me pregunta la señora anfitriona, ¿qué es lo que don Rafael le ha hecho a usted, que usted ha sido tan ríspido con él? Digo, no. ¿Qué ha dicho don Rafael que a usted le ha molestado tanto? No. El enojo mío con don Rafael ha sido no por lo que ha dicho, sino por lo que ha dejado de decir. Que es un hombre de mucho talento y una gran pluma, la pluma nacional fundamental. Pero don Rafael, él se rió amablemente, porque era así. Recuerde, el 78, lo que usted me dijo. Recuerde además lo que yo le contesté. Está ahí, en el 86, volvió a poder. Sin guardia, sin cuartel, sin dinero, es decir, el hombre ciego. Ya estaba suficientemente ciego. Sí, yo tengo que reconocer que tú tenías razón en hacer lo que hiciste, emprender tu iniciativa. Esa experiencia personal me llevaba a mí a pensar el diagnóstico que ustedes están dando sobre la decadencia de Lionel es errado. 32% le anticipé. Él va a sacar un 32%. Sacó 29%. Ahí está. En la pregunta del día siguiente de este miércoles, entre las cosas que yo propongo es que ese hombre pasa a ser clave como cabeza de la oposición. Que el pueblo esperó en la bajadita a la soberbia política, a la opulencia insana de los grupos políticos que lo vejaron, que lo entregaron considerablemente en su soberanía y le ajustó cuenta. Queda Leonel Fernández como cabeza de oposición. Y le digo, en la pregunta, búsquenla, la pregunta Marino Vinicio Castillo, que aproveche esta ocasión que le ha dado la vida para ver cómo trasciende, se eleva por encima de estas bregas sórdidas de la política, esta tan llena de bajezas, que la causa nacional lo necesita por su prestigio internacional, por sus condiciones de presidente 3 veces. Es más, recuerdo en esa pregunta del miércoles, cuando propuse aquí en la respuesta varias veces, que en el tiempo aquel en que ACNUR nos destrozaba con insultos en Noruega, en un evento que hubo, diciéndonos todas las barbaridades, racistas, persecutores, odiosos, pseudo blancos, una serie de atrocidades. Yo propuse que se formara una comisión plenipotenciaria presidida por Leonel Fernández, nombrada por Luis Abinader, para que saliera por el mundo a explicar cancillería por cancillería la realidad nuestra, nuestras verdades. Es decir, yo no hablé ahora de la unidad necesaria, porque tenía la emoción de
en las elecciones, no. Es una vieja convicción que tengo. Y ahora le decía, júntense, compartan los problemas nacionales fundamentales. Que pueda haber divisiones es natural, que pueda haber separaciones es natural, eso es el juego democrático. Pero cuidado con tocar el área sagrada de la defensa nacional. Ahí están juntos. Ese es otro ejemplo que se le debe dar al mundo. Pero el hecho fue que ahora se produjo el jueves una noticia un día después de mi artículo. No creo que mi artículo tuviera influencia. Parece que era una decisión del presidente de corresponder a la gentileza de los dos candidatos perdedores y se anunció que los visitaría. Primero a Lionel en la fundación. Después, una hora después, Abel en la Casa Nacional del PLD. Comenzaron a aparecer los ridículos de los perdedores. Una nota, no, la dirección del partido no fue notificada previamente de esa reunión. Un desaire a su candidato, Abel Martínez, que mide realmente el poco aprecio que se le tuvo. Muchos lo percibieron como un penquito, un nuevo penquito. Usted no puede juntarse con ese hombre porque usted no sabe lo que nos ha pasado. Y además el jefe real, el padrino, está necesitado de evitar eso. Y se armó ese lío. Abel respondió, lo vamos a recibir en una residencia privada. Se produjo, según se dice, una reunión de más de hora y media. Ojalá hayan tratado los temas fundamentales de la República y hayan podido afinar las posiciones confluyentes. La de Leonel Fernández se postergó, según leí, por un estado gripal, que ojalá no sea severo. Creo que para principios de junio, el 2 de junio o algo así. Pero ya aparecieron. ¿Quiénes? Los nostálgicos de la izquierda. Los artífices del rescate. Los que fueron al Pacto de Nación solo un día a representar al PLD. Al otro día le hicieron su desprecio. Y en cierto modo han comenzado a aparecer. Estamos contrariados, estamos asombrados, como censurando esa visita que el líder va a recibir del otro líder de poder. No, sigue resabiando la izquierda, porque ella cree que ese triunfo de Lionel es su obra, no tanto el liderazgo, que es difícil de desvanecer o de destruir, de Leonel Fernández. Ojalá no sea así. Y Leonel Fernández imponga la fuerza moral natural de su liderazgo. Si él no hubiese incurrido en el error de rescate, su votación hubiera estado por encima del 40%. Su capacidad y su forma experta para convocar minorías hubiera sido franca y abierta. Y esa votación hubiera determinado casi seguramente una segunda vuelta. Esa es la derrota de los artificieros, de la izquierda nostálgica y de los amiguetes, de los 2 millones de inscritos que hacían alarde, recibieron la elección del pueblo.
De manera que estamos frente a una situación que no es meramente anecdótica. ¿Quién va a desaparecer? ¿Quién va a quedar? ¿Qué se tiene que hacer hacia futuro? Un futuro que tiene las sombras tremendas de la entrada de África a organizar y pacificar en el centro mismo del Caribe con sus ejércitos. Caballeros, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo varío el tema. No lo varío, lo continúo en esta vertiente. Comenzaron ya los ataques en la prensa internacional. Está amenazando de nuevo la versión del racismo, que el canciller nuestro vimos que dio una explicación bastante justificada y muy convincente de la falacia de atribuirnos a nosotros racismo, cuando nosotros somos en un inmenso porcentaje un pueblo mulato, a mucha honra, una minoría blanca y negra, pero todos muy confluidos, sin que se repudie, sin que eso se tome en cuenta para los méritos. Pero están montando el aparato de CARICOM, el Consejo de Transición, con su presidencia rotatoria cada 5 años, cada 5 meses creo, algo así. Y naturalmente, nosotros aquí no podemos dormirnos. Esa es la primera experiencia de prueba fuerte que vamos a recibir. El presidente de Kenia llega a Washington y se reúne con el presidente Biden y dice en su declaración: vamos a aplastar a las pandillas. La vamos a aplastar sencillamente. Aplastar esas pandillas, que ya hay reportes en el New York Times diciendo cómo se ha producido su metamorfosis. Esa de que hablaba Vincho Castillo en la respuesta desde hace más de un año. Ahora la quieren convertir en organizaciones liberadoras con carácter y proporciones de alcances nacionales. ¡Ay Dios! Y se habla de esa recuperación, de esa seguridad, de que se va a restablecer los patrones democráticos y la normalidad en Haití. ¡Cuánta falacia! Leí unos reportajes que salieron muy valiosos. Uno de un programa de televisión interesante, Somos Pueblo, el Diario Libre, pero hay uno del New York Times, hablando de lo que las pandillas tienen como relaciones y vínculos con el expresidente Martelly, y cómo las han tenido esas relaciones desde hace mucho tiempo con el empresariado, cómo fueron abastecidas, sufragadas para compra de armas y esas cosas del empresariado, y las complicidades inmensas de los políticos fundamentales de Haití con los carteles de la droga. ¡Ay Dios! Estamos en una situación que yo desde hace muchos años he venido tratando. La hipocresía de los gobiernos
de las superpotencias tradicionales en el manejo de la geopolítica, Estados Unidos, Francia y Canadá. Ahora complicada con dos nuevas superpotencias nucleares ambas, extracontinentales ambas, China y Rusia. En principio se trató siempre de hablar de Haití. Bueno, hicieron a Martelly, un artista nudista, presidente, en el tiempo del presidente Clinton. Si no, cuando él era, creo que, enviado como un hombre importante, como una especie de gobernador virtual de Haití. Ahora dicen los reportajes, el músico y político Michel Martelly estaría detrás del control de uno de los carteles de la droga más poderosos del Caribe, la banda ISO, que también se conoce como 5 Según. El político Michel Joseph Martelly desempeñó su papel como el presidente 41 de Haití entre el 14 de mayo del 2011 y el 7 de febrero de 2016. Pero su influencia sobre su país no se ha acabado y en la actualidad, como afirma el periodista secretario general de la Red Haitiana de Periodistas Anticorrupción, Giovanni Michel, controla uno de los carteles de la droga más poderosos del Caribe, la banda ISO, que también se conoce como 5 Según. El expresidente de hace varios años estaría utilizando al ex jefe de seguridad del Palacio Nacional, Dimitri Gerard, para enviar armas y municiones a los líderes de las bandas criminales. La intención de Joseph aquí sería, según Michel, de Martelly, mantener su poder político y facilitar el tránsito de la cocaína. Gerard, en su día, fue encarcelado por presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Aún así logró escapar con el apoyo de las bandas armadas, refugiándose en y se convirtió en el principal instructor de 5 Segundos, la banda ISO, como afirma el periodista. Volviendo al expresidente, quien tiene domicilio en Miami, Florida, y tiene una orden de búsqueda pedida por Haití en la Interpol, se le señala no solo por ejercer control sobre el poder político, sino también sobre el poder judicial y gran parte de la prensa, tal y como asegura el periodista Martelly, recientemente impidió la renovación del mandato del juez de instrucción Dimanche, después de que este magistrado emitiera una orden de detención contra él y sus asociados por corrupción. El periódico norteamericano New York Times, a través de un extenso reportaje, explica cómo esta banda pasó de ser una pandilla a una milicia armada y entrenada con control e influencia en la capital del país, Puerto Príncipe. Tal como relata el medio neoyorquino, 5 Segundos, que ahora es una de las pandillas más poderosas y mejor armadas de Haití, se dio a conocer con videos de rap a través de sus redes sociales. Recientemente abandonaron esa tendencia para mostrar su lado más poderoso, con videos y fotografías donde se presentan como fuerza de seguridad organizada, uniformados y armados, de arriba abajo. Publican videos con armas como rifle FN-FAL del diseño belga que normalmente llevan los militares. En la descripción que hace el New York Times es escalofriante, pero muy larga para poderla leer aquí. Las pandillas de Haití se fortalecen mientras las fuerzas lideradas por Kenia se preparan para su despliegue.
ahí está barbecue y todo. Es decir, tiene uno que oír todas las falacias de la normalidad que el Consejo de Transición va a establecer. ¿Con qué material humano? Con esas fuerzas, con Martelly, el propio Aristide, en una obra memorable, importantísima en el mundo de las drogas, el G9 de las mafias del mundo, de Gairot. Se dijo y se explicó porque así lo había apreciado el Observatorio Mundial de la Droga, que el derrocamiento de Aristide en los 90 no fue otra cosa que una lucha entre carteles de la droga. En realidad, así como el MINUSTAH vino sin mandato para combatir la droga, que era obligación de Naciones Unidas, porque había dictado la droga, crimen de lesa humanidad en el año 1961. Pasaron 13 años, veían pasar las camionetas de cocaína y los soldados de MINUSTAH no podían intervenir. El asunto sigue. Quien está mandando es el narco. Hizo los grandes exportadores y transmisores, y muchos de ellos alimentando en los capitales de un empresariado corrompido. Es decir, vienen ahora los espejismos. Espejismo de normalidad y de esperanza, que nos pueden tratar de engatusar. Pero por debajo está todo el caos armado, todo el crimen poderoso dirigiendo. Y el objetivo final se llama República Dominicana. Diseño de un hábil, penetrante y talentoso expresidente norteamericano, Barack Obama, que me imagino, y así lo he dicho tantas veces, siendo un ícono de Kenia por haber sido presidente de Estados Unidos, fue influyentísimo para crear esta situación. Es decir, Obama pensando y Kenia presente con otros estados africanos además. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos espera? El pueblo, y esto hay que decirlo, el pueblo fue prudente, pero incluso se dio un fenómeno alarmante. Hubo un crecimiento de la abstención sorprendente. Tan solo basta decir que en Santiago la abstención fue de 73% y en La Vega de 85%. ¿Qué pasa ahí? Esa abstención es posible que tenga decenas de miles de dominicanos abrumados por el desencanto de todos los tumbos que se estuvieron dando, hasta que el pueblo le rindió cuentas y le hizo saber a Danilo Medina y a sus compañeros de ruta, bajo grilletes pendientes de juicios a fondo, criminales: ustedes prepárense que no van a participar en el manejo de nuestro destino inmediato. Pero Abinader y Leonel Fernández son los dos líderes que quedan en realidad. De ahí es mi insistencia, que a veces luce necia, de que no deben dejarse separar por la chismografía, por esas agendillas que andan ahí de amiguetes, que trasciendan, que cuando tengan que reunirse por necesidades comunes como esas, sagradas como esas, se reúnan y den un ejemplo al mundo.
La idea es que la respuesta, después del resultado electoral del 19, se sintió casi alegre, compensada, porque muchas de las cosas que hemos venido sosteniendo se han podido ver en forma patente. Nuestra participación, como digo en la pregunta al día siguiente, mi hijo Vinicio como candidato a senador, le digo el mismo drama de su padre. Verdades de a puño. Sacrificio. Compromiso con la nación y baja votación. Porque nosotros nunca hemos podido emprender ni hemos entendido pertinente, con la seriedad que tenemos, con la alergia que tenemos hacia los fondos inmundos de la droga que están participando con niveles de votación asombrosos, directos o indirectos. Y hemos querido permanecer pobres, según digo en esa pregunta. Fuerza Nacional pobrecita. Como dijera un niño en un programa de Freddy Vera Goico en el año 81, cuando fue a llevar su primera alcancía para Vincho Castillo y su partido naciente. Yo quiero, no sé cómo andamos de tiempo, ya hemos terminado. Pero de todos modos, a ustedes, como siempre, agradecerle su importante atención. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, canales 33 Claro, 3 Cable, Teleimpacto, canales 22 y 52, 52 Claro, 22 Cable, el cable, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo. Y naturalmente estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo, después de nuestra versión central. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, ya con junio, el mes de junio naciendo. Muchas gracias y hasta entonces.